Muy bien, queridos. Aquí veo a Benjamín desde Perú. Entiendo que está ahí conectado también. Veo que hay gente que está de Chile y de otros países también. Así que, bueno, presentar a Esteban. Esteban Schubert es diputado de la República, representa el Distrito 23. En el caso de nosotros, como hay algunos estudiantes extranjeros, explico aquí el diputado de la República. No es como en Argentina o en otros países federales que puede haber un diputado, ¿no es cierto?, por esa provincia, sino que en el caso de acá son diputados de la República, representan un distrito en específico. Estefan representa el distrito 23, que es una zona del sur de Chile, en la Araucanía, en la región de la Araucanía. Estefan es abogado de profesión con un magíster en Derecho Tributario y Comercial, y también ha sido docente académico en una universidad en la zona donde él reside, en Temuco. Estefan tiene la bendición de ser diputado, como ya lo dije, por este periodo. Ya hace 2 años, está casi en el medio del periodo. Fue candidato constituyente, tuvo una alta votación. Ustedes entenderán, los que entienden el sistema electoral, que cuando uno va independiente en cualquiera de los tipos de votaciones es muy complejo salir, aunque tenga una alta votación. Fue el caso de Estefan, fue el caso de Benjamín. Bueno, él no fue electo constituyente, pero el señor tenía otros planes estaba en el proceso de prepararlo para lo que venía, que era ser diputado de la República. Es un amigo de la Escuela de Formación, es parte de lo que hacemos también en Reforma Chile. ¿Y por qué está aquí Estefan? Porque no solo es diputado, él es hijo del Señor, es cristiano, es un líder, es comprometido con la iglesia, es alguien que está desarrollando un trabajo siempre en la iglesia local, y es lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, como visión de aquellas personas que se inmiscuyen en los asuntos públicos. Alguien que es hijo de una casa, que es parte de una casa, que realiza una labor ministerial, pero también impacta a la sociedad en el ámbito político, en el ámbito de gobierno. Así que vamos a estar hablando, Estefan, sobre libertad religiosa, libertad de educación, que son las áreas que él desarrolla también en el ámbito legislativo y que son ámbitos de su interés y de su conocimiento más profundo. Así que queremos partir este tiempo agradeciendo a Estefan y a cada uno de ustedes, y sin más que dar esas indicaciones al final del proceso de que él pueda dar su charla y compartir este tiempo con nosotros. Vamos a tener un espacio de preguntas, y Angélica, que está ahí donde dice Escuela de Formación, va a ser quien va a dirigir. Ella es parte del equipo de la Escuela de Formación y va a dirigir esta etapa final de las preguntas. La idea es que ustedes puedan levantar la mano para hacerlo de manera ordenada, así como estoy haciendo yo ahí. Se está levantando la mano automático ahora, ¿verdad? Que Zoom tiene esa función. Ya, abajo. Ustedes ordenadamente, para que no se produzca ahí, ¿no es cierto?, un cruce de voces y de audio. Levantan la mano, hacen su pregunta y Angélica les va ordenando eso. Así que más que solamente decir esa información para que podamos dialogar al final de manera efectiva. Así que muchas gracias, y dejo con usted a Estefan Schubert, diputado y hermano en la fe con nosotros. Bueno, buenos días, muchas gracias, gracias Marcelo, gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder hablar de estas cosas que cruzan, ¿no es cierto?, distintos ámbitos. Nos podría parecer que cruzan distintos ámbitos. Vamos a hablar de algo de derecho, algo que nos interesa como cristianos y sobre todo algo que nos interesa como cristianos que de alguna forma intentamos o estamos intentando influir en la política y en lo público. ¿Por qué? Porque nuestra fe la llevamos con nosotros y muchas veces nuestra forma de mirar la sociedad y de mirar la vida es discriminada desde la entrada. Ah, tú lo dices porque eres evangélico, entonces tú no puedes opinar porque tú enciérrate en el templo, que es tu lugar, y déjanos a nosotros los políticos profesionales dedicarnos de estas cosas. Los que somos adultos vamos a estas cosas y tú enciérrate en tu templo. Y esa mirada también equivocada que existe respecto de lo que es ser un Estado laico, ¿verdad? Nuestros estados ya no están afiliados a ninguna corriente de pensamiento religiosa, sino que son laicos, pero eso no quiere decir que sean contrarios a la fe. Solamente eso quiere decir que no van a ser comandados por una sola línea de fe o que ellos van a solamente prestar atención a una religión y no a las otras, sino que todo lo contrario.
Al ser laico quiere decir que nosotros no nos regimos por ninguna de ellas, pero tenemos que dejar el espacio como sociedad para que todas las confesiones de fe puedan participar en la vida social. Entonces eso incluso nos reposiciona, ¿no es cierto?, en el lugar correcto, y yo siento que muchas veces nosotros los cristianos no entendemos lo relevante que somos para la sociedad y el derecho que tenemos de participar en la sociedad, no solo en las discusiones políticas, sino que en todo lo que tiene que ver con la sociedad, porque nosotros sabemos que el reino de los cielos impacta todas las esferas de la sociedad, y nosotros que somos parte de eso sabemos que tenemos que impactarlas también todas. Pero muchas veces se nos hace ver como que nosotros deberíamos encerrarnos en un cubículo y no intervenir en los otros. Entonces, ahí es donde surge la discusión que espero que tengamos hoy día, que va a ser un planteamiento más bien para atentar a una, o invitar a una conversación, que es hablar de la libertad religiosa y también de la libertad de expresión, que vamos a ver que están íntimamente ligadas, que no son exactamente lo mismo, pero que sí están ligadas, y que ambas son esenciales en la discusión social. Yo aquí tengo un problema porque no veo cómo compartir. Yo estoy en Workplace, pero no desde la aplicación. Entonces no veo un icono para compartir. Yo tengo un PPT, que la verdad es que no sé. Si pinchas la pantalla, puede que te aparezca la barra de Zoom y ahí puede que te aparezca la flecha No. verde para compartir, si es que lo haces. Si no, nos comparte a nosotros, Angélica, y lo comparte la presentación. Yo te mandé, Marcelo, a tu WhatsApp el PPT. Ah, vale. Déjame, Por favor, sí, porque no veo la barra. Tal vez porque estoy dame un segundo. Ya. Bueno, aprovecho de saludarlos mientras tanto. A varios de ustedes los conozco. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, yo mientras tanto yo puedo partir porque voy a abrir pantalla aquí. Sí, yo estoy bajando la presentación. Ya, dale. Bueno, bueno, muchas cosas son temas generales que ustedes probablemente ya manejan, pero creo que lo importante es la discusión que tenemos que tener para sopesar la realidad y el derecho que significa tener una libertad religiosa y poder llevarla adelante, y, o sea, y en la práctica, ¿a qué nos permite esta libertad religiosa? En el PPT comienza hablando de, bueno, efectivamente estamos en un riesgo actual de una libertad religiosa que está siendo separada, está siendo segregada, está siendo acorralada, me gusta decir, de la discusión, y se está permitiendo que solamente actúe dentro de los muros de intratemplo. ¿Ya? Expresar nuestra fe hoy día es un gran desafío porque la sociedad está siendo hostil al Evangelio. Y tenemos que entender que, bueno, es un rechazo no a nosotros, ¿verdad?, sino a lo que portamos, al mensaje que traemos, al cual no se le quiere dar espacio, ¿verdad? Y nuestros valores bíblicos también están siendo subestimados o minimizados, ¿no es cierto?, no considerados, y sobre todo tachados desde un comienzo porque son fundados en la Biblia. Aun cuando sean, si tú los planteas, los mismos principios, sin decir que viene de la Biblia, les pueden parecer muy sabios, muy prácticos, pero si ya saben que proviene de la Biblia y es algo del Evangelio, entonces, bueno, ya tiene una resistencia. Esto no solamente nos afecta a nosotros, sino que a la libertad religiosa en términos generales, que se aplica a todas las confesiones de fe, no solamente a nosotros. ¿Cómo entendemos o cómo podemos entender de manera simple qué es libertad religiosa? Es el derecho a practicar y expresar públicamente nuestras creencias. Y esto es fundamental para mantener una sociedad pluralista. Sin embargo, en muchas partes del mundo este derecho está siendo, como ya dijimos, restringidos con la justificación o diciendo que impiden de esa forma discursos de odio. ¿Por qué? Porque la Biblia establece patrones claros que cuando no gustan, ¿no es cierto?, son catalogados y etiquetados como discurso de odio. Y también se habla de que nosotros estaríamos siendo no objetivos, ¿no es cierto? Y aquí hay un tema relevante porque si ustedes piensan en las discusiones, tienen que considerarse todos los puntos de vista. Y nosotros tenemos el legítimo derecho de participar y dar uno más de esos puntos de vista. El problema es que cuando nuestro punto de vista, nuestra forma de mirar esta discusión en la que estamos participando, es etiquetada o considerada como discurso de odio, ya no es bien vista ni bien recibida. Y ese concepto va en contra de la tolerancia. Porque si ustedes se fijan hoy día, hace muchos años ya, pero el término tolerancia es un término al cual se recurre frecuentemente. Y que la discusión todos debieran participar. Pero todos debieran participar en la medida que piensen como yo. El que no piensa como yo, entonces busco la forma de etiquetarlo
con una carga negativa, como es decir, usted puede participar, pero lo que pasa, el problema que tenemos es que su discurso no es un discurso que beneficia, es un discurso de odio. Y entonces buscan la forma, y aquí viene la relevancia del uso del lenguaje, tanto el uso que otros hacen del lenguaje como el uso que nosotros hacemos del lenguaje, de establecer que está bien, pero hay ciertas palabras y hay ciertas frases que usted dice que lo que está haciendo es invitarnos a discriminar. Usted cuando opina que algo no le parece bien, no es solamente su opinión, usted está odiando e invitando a otros a odiar a ese segmento. Si a usted dice que no le gustan las casas de 2 pisos, no es que usted opine y yo puedo opinar que me gustan las de 3 o otro que le opina que le gustan las de 1, está bien, pero usted no puede decir que le gustan las de 2 pisos, porque ahí usted está odiando las casas de 2 pisos y entonces es un discurso que nosotros no podemos permitir, porque aquí vamos a discutir el de 1 piso muy bien, el de 3 pisos bien, pero el de 2 pisos está haciendo, y entonces esa forma de ir torciendo nuestro lenguaje y a veces también nuestra propia falta de astucia en cómo planteamos las cosas, hace que sea una de las herramientas que a mi juicio esta estrategia no es humana, ¿no es cierto? Yo creo que Satanás es el padre de mentiras que precisamente tuerce la verdad y tergiversa el mensaje que nosotros sabemos que es un mensaje de amor, pero que tiene reglas que son claras por nuestro propio bienestar. Pero ya llegar a esa discusión hoy día es muy difícil y por lo tanto se etiqueta ese proceso o esas frases nuestras muchas veces como discurso de odio. Hay que tener mucho cuidado con las legislaciones en contra del discurso de odio. Yo diría que después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar del concepto de discurso de odio y sobre todo hoy día se habla en Europa, todo que no podemos permitir en la discusión, que lo podemos discutir, todo es discutible, pero lo que no podemos permitir en la discusión son esos discursos que nos llevan de vuelta a una mirada nazi, ¿verdad? Y ahí yo creo que todos podemos estar de acuerdo con que efectivamente son ideas que no deberían propagarse, porque esas ideas por sí mismas son ideas que no buscan el beneficio, el avance, la unidad, sino que siempre buscan castigar a unos, mirar a menos a uno y segregar a uno. Y es esa discusión de qué permitimos que sea catalogado como un discurso que en realidad no debería participar en la discusión social, o si todos los discursos deberían participar en la discusión social, es una discusión muy importante, porque en esa pasada, cuando lo hagamos pensando tal vez en los nazis, a continuación se nos va a incluir a nosotros porque odiamos a todos los sectores o segmentos que la gente quiera determinar que nosotros odiemos, que en el fondo serían todos los que no son cristianos, ustedes odian a todos los que no son como ustedes, y entonces su discurso es de odio. Y como los discursos de odio, dijimos, no deben participar de la discusión, entonces la libertad religiosa se ve coartada porque la religión es parte de este discurso de odio, ¿no es cierto?, que segrega, que discrimina, y entonces estaría quedando fuera de la discusión pública. Entonces, ok, como la Constitución lo establece y los tratados internacionales también, usted enciérrese en su templo, ya muy bien, si alguien quiere realmente entrar entre las 4 paredes de ese templo y discutir esas cosas aberrantes, que estos discursos de odio que ustedes tienen, bueno, que lo haga, pero no va a poder participar en la discusión pública. Eso no debe ocurrir. Y eso es clave. Y esas discusiones y esas batallas yo creo que las estamos teniendo permanentemente. Y es ahí donde nosotros como cristianos, donde Dios nos ponga, donde Dios nos tenga, tenemos que levantarnos y defender nuestra forma de participar como dentro de la libertad religiosa en la discusión pública. No podemos encerrarnos en el templo, no podemos aceptar que nuestro discurso no pueda estar en una columna de un diario, no podemos aceptar que nuestro discurso no esté en ninguna parte de la discusión. Eso es lo que vez a vez y paso a paso en distintos ámbitos y áreas, yo creo que nosotros tenemos que estar siempre pendientes, que no llegue a ocurrir. La libertad religiosa, y aquí pasamos a una segunda etapa, la libertad religiosa está muy ligada con la libertad de expresión. Limitar la capacidad de los creyentes de compartir nuestra fe solo afecta el derecho a practicar nuestra religión, sino también, no solo afecta el derecho a practicar nuestra religión, sino que también el derecho a opinar y contribuir en el diálogo público. Porque recuerden que la libertad religiosa lo que propende es, o lo que busca y espera, es que usted pueda expresar, manifestar públicamente su fe. Yo recuerdo la discusión de la primera y la segunda intento constitucional que tuvimos acá en Chile. Parte de la discusión en algún momento estuvo en estos temas. Y justamente lo que se planteaba por parte de algunos era, ok, usted manifieste su fe, usted viva su fe, si eso no le decimos que no, porque es un derecho humano, como vamos a ver. Pero ese hacer no puede salir casi de su cabeza, no puede expresarse, solo en su casa, pero no puede expresarse hacia afuera. Y eso no es la libertad religiosa, eso es la libertad de conciencia, que yo puedo libremente pensar lo que yo quiera, estime y me parezca bueno o malo. Y esa libertad la tenemos todos los seres humanos en la materia que se nos ocurra.
Pero eso no es relevante, porque usted en su cabeza puede pensar lo que quiera, usted puede estar encerrado, enjaulado y en su mente estar en una playa hermosa, ¿verdad? O vivir lo que usted quiera en su cabeza. Pero eso no es una libertad. Eso es de la esencia del ser humano, eso nadie se lo puede quitar, aun cuando le hagan o le prohíban lo que quieran. Usted puede pensar y creer lo que usted quiera. Es que eso no es el problema, eso no es la libertad religiosa. La libertad religiosa es poder expresar esa fe en la sociedad, en la comunidad, es poder decirlo, es poder poner un templo y que tenga un cartel afuera que diga Iglesia Cristiana, es poder poner una imprenta e imprimir libros de literatura cristiana y participar en la sociedad. Ahora, si nadie me los quiere comprar, esa es otra cosa, pero yo puedo participar en la discusión, yo puedo escribir una columna al diario. Yo puedo, etcétera, hacer clases sobre esta materia, puedo fundar una universidad, puedo hacer un grupo de pensamiento, etcétera, etcétera. Yo puedo participar y llevar mi fe desde mi conciencia, desde mi cabeza hacia afuera. Por lo tanto, la idea es poder expresar mi fe. Y cuando se coarta la libertad religiosa, se están censurando nuestra forma de participar en la sociedad. Al suprimir ciertas creencias, se erosiona la base de la democracia. Ese es un muy buen argumento para defender la libertad religiosa en términos abstractos. No mi fe, sino que la libertad religiosa. Se está erosionando una base de la democracia que tiene que ver con la posibilidad de que todos podamos coexistir desde nuestros distintos puntos de vista. Esto es súper importante, esto también es un discurso, una buena forma de plantear la participación de una mirada cristiana en las universidades y en las discusiones universitarias. ¿Por qué? Porque en el sistema formal educacional, por ejemplo, en la básica o en la educación secundaria o media y en la educación superior, tenemos que enseñar con una mirada abierta, tolerante, ¿no es cierto? Y de múltiples formas de ver la vida. Por eso la universidad viene de universalidad, el conocimiento vamos a analizar la economía desde distintas teorías económicas y las voy a plantear todas. Es legítimo, creo yo, decir, a pesar de que hay 5 formas de analizar o 5 teorías para abordar la economía, yo creo que la más correcta es esta por esta razón. Pero yo tengo que mostrar, para que haya una mirada universal en la universidad y creo que también en los colegios, tengo que mostrar en la educación formal básica y media, tengo que mostrar las distintas miradas y opciones. Si yo no hago eso, porque estoy discriminando y sacando, por ejemplo, la mirada de la fe, que es parte esencial del desarrollo de la humanidad, estoy entregando una educación incompleta. No estoy permitiendo una universalidad del conocimiento y estoy de alguna forma haciendo trampa, porque estoy diciendo, mira, hay 3 formas de abordar la economía cuando en realidad son 5. Pero yo estoy discriminando 2 y sacándolas porque a mí no me parecen muy malas. Entonces, cuando permitimos que este avance de el discurso de odio y se asocie a la fe y esto sigue avanzando, podríamos terminar erosionando la democracia y erosionando el sistema educacional por cuanto no estoy entregando todas las reales opciones y alternativas. Y eso es un buen argumento. Si usted quiere tener una discusión amplia en este foro, déjeme hablar. Y no es un favor. Si usted quiere realmente ser un foro, aquí donde vemos 5 o 6 personas que vamos a debatir sobre algo, y usted me está excluyendo porque yo soy una persona de fe, o me impide abordarlo desde una mirada de fe, de partida no puedo no abordarlo desde una mirada de fe, porque eso es lo que yo soy. No es lo que yo hago el domingo, es lo que yo soy. Entonces, si usted me excluye mi mirada de fe en este foro, por ejemplo, en este debate de 5 o 6 intervinientes, lo que usted está haciendo es impedir que este realmente sea un debate abierto. Y usted está haciendo trampa, usted está mostrando una parcialidad porque usted así lo determinó. ¿Y quién es usted para decir que mi discurso no puede participar, pero sí el otro discurso? Entonces, usted está discriminando. No es que mi discurso sea discriminación, usted me está discriminando. Ahora, si al final nadie está de acuerdo conmigo y yo me quedé solo, bueno, no logré persuadir, no lo supe hacer o definitivamente no le gustó a nadie. Pero yo tengo el legítimo derecho de participar en esta discusión y no es un favor. Ahora, lo otro es que entonces usted no tenga un discurso y un debate múltiple, sino que usted tenga un monólogo donde usted plantea una única verdad y realidad y entonces ante eso bueno, yo no puedo hacer nada, solo usted no diga que es una universidad, o usted no diga que este es un foro abierto, o usted no diga que este es un panel de televisión o de radio donde vamos a tener todas las miradas, porque usted no está permitiendo todas las miradas. Entonces, puede parecer sutil, pero es un muy buen argumento para permitir que nuestra mirada de la sociedad, desde el cristianismo, esté también en el debate. Y les insisto, yo creo que eso no es un favor que nos hacen. Creo que si realmente quieren ser abiertos, es un deber. Y si no, nosotros tenemos que denunciar aquello. Usted está impidiendo la libertad, ¿no es cierto?, de expresarnos también.
No sé si lo último lo mencioné, pero defender la libertad de expresión es, por tanto, esencial no solo para los cristianos, sino que para preservar la pluralidad en cualquier sociedad, que es un poco lo último que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en el fondo, tal vez el discurso mío es libertad religiosa, el discurso del que está al lado es libertad de expresión no vinculada con algo religioso. Pero cuando a mí se me excluye por mi libertad religiosa, se está impidiendo la libertad de expresión de la sociedad porque estamos sacando uno de los elementos que es la mirada cristiana. Entonces, no solamente le interesa a los que tenemos una fe, sino que debiera interesarle a todos los que velan por la libertad de expresión, es decir, que en una sociedad podamos todos plantear nuestros puntos de vista, porque se está excluyendo a uno. Y por eso está íntimamente ligada, pero no es lo mismo, la libertad religiosa con la libertad de expresión. Ahora, me imagino que ustedes entienden, ¿no es cierto?, por qué es relevante para un sistema democrático que exista libertad de expresión. Es uno de los elementos esenciales de una democracia porque así es donde la gente manifiesta su parecer, manifiesta sus puntos de vista, que le gusta o no le gusta respecto de tal o cual gobierno o sistema, y eso es legítimo porque permite a la ciudadanía el informarse al punto de poder tomar decisión, por ejemplo, en la próxima elección. Me doy cuenta en este debate, dado la libertad de expresión que hay, que tal o cual es realidad o situación, en definitiva, es beneficiosa, por ejemplo, y voy a votar por ellos, voy a votar por ese sistema, voy a votar por esas autoridades, para que sean autoridades, ¿no es cierto?, en la materia, y esa es la libertad de expresión que es parte esencial de la democracia. Uno de lo primero que se empieza a coartar es la libertad de decir, aun cuando nadie esté de acuerdo o aun cuando nadie más lo siga, pero tengo la posibilidad de decirlo, de opinar. Tal vez partí solo y termino convenciendo a todo un país. Entonces, por ejemplo, pensemos en Venezuela. En Venezuela, cuando el régimen empieza a comprar perdón, no a comprar, a expropiar los medios de comunicación, eh, está impidiendo que haya una multiplicidad de visiones. Y al final tenemos toda una misma mirada. Cuando en las escuelas de periodismo los profesores solo tienen una única mirada de la sociedad y por lo tanto forman periodistas desde una única óptica, yo creo que se está coartando la libertad de expresión. Yo pienso que las universidades, las escuelas de periodismo, así como las escuelas de economía, de derecho, de todo, sobre todo de las ciencias sociales, debieran, por principio ético, permitir que los profesores tengan siempre distintas miradas. Ahora, una universidad puede tener un sello. Si es una universidad confesional y tiene un sello, me parece bien, pero no puede dejar de enseñar las otras miradas, porque al final no estoy enseñando desde una mirada universal. Estoy enseñando y eso no te permite pensar ni decidir. Yo te entregué masticado algo. Entonces, si es que en las mismas escuelas de periodismo no se permite una diversidad y todos los periodistas salen como una máquina, ¿no es cierto?, que saca a todos igual, cortados de la misma forma, y casi nadie se sale del molde, aunque tú los pongas en los medios de comunicación que los pongas con una mirada distinta, vas a tener necesariamente un resultado donde todos van a opinar igual. Y eso coarta la libertad de expresión. Ahora, si además tú empiezas a coartar a los medios de comunicación y el gobierno empieza, la autoridad, no estoy hablando de Chile en un caso particular, estoy hablando en términos generales, si un gobierno empieza a enviar mensajes, mire, no me gusta cómo usted aborda esto, mire, me parece que no tiene que ver con la falta de respeto del medio, sino que tiene que ver con que hay una cosa que usted dijo que a mí no me conviene, porque está haciendo ver al resto cosas, estás coartando o limitando la libertad de expresión. Si además tú terminas expropiando, o sea, pasando al dominio del gobierno de turno, los medios de comunicación, tú estás impidiendo, y ya tienes un medio oficial más encima, propio del Estado y por lo tanto del gobierno de turno, como muchas veces ocurre, tú estás impidiendo esta discusión. Y entonces al final uno prende la tele, escucha la radio, lee un diario y ve siempre lo mismo. Se genera dentro de la discusión como que hay una única y exclusiva mirada y entonces nuestra libertad de expresión se ve coartada. La libertad entonces de expresión es esencial para que la sociedad pueda discutir y tomar decisiones. Y la libertad religiosa entonces está ligada porque es una de las expresiones que no va a haber libertad de expresión si es que no se permite también la libertad religiosa. No sé si me expliqué bien, pero creo que es esencial y nosotros tenemos que defender tanto la libertad religiosa como la libertad de expresión, porque coartándose la libertad de expresión se nos coarta nuestra libertad religiosa. Si en algún momento llegamos a que no vamos a poder expresar públicamente nuestra fe, tenemos que aferrarnos a la libertad de expresión y abocar con que no, yo no lo hago porque soy una religión, yo lo hago porque yo soy un ser pensante y quiero opinar desde mi óptica. Y nuestra única herramienta que nos va a quedar es la libertad solo de expresión. Bien, eso hasta ahí.
Para los cristianos la libertad de expresión es particularmente crucial, ya que la evangelización es un mandato central de nuestra fe. Sin un entorno que respete la libertad de expresión y religiosa, cumplir con el llamado, nuestro llamado a compartir el evangelio se vuelve casi imposible, porque evangelizarnos entre nosotros no es la idea es poder llegar con el mensaje del evangelio a otros y con nuestra mirada de la sociedad, y que la gente diga, oye, qué sabio cómo abordan la mirada de las viviendas sociales. Bueno, detrás de esto hay un principio cristiano, pero pude llegar a expresarlo porque participé en la discusión social desde una óptica especial. La capacidad de proclamar las enseñanzas de Cristo debe ser protegida para garantizar que los cristianos puedan vivir de acuerdo con nuestra fe y poder también, por supuesto, llevar el evangelio a otros. Más allá de compartir el mensaje de la fe, la evangelización también fomenta el diálogo, que es lo que hablábamos recién, y el entendimiento entre las personas de diferentes creencias, y eso es parte importante de la discusión social. Limitar la expresión cristiana perjudica no solo a los creyentes, sino que también a la sociedad en su conjunto, porque reduce la oportunidad de un verdadero diálogo basado en la libertad. Eso es lo que estábamos señalando recién. La libertad religiosa no solo nos interesa a nosotros, pero sí, creo yo, solo nosotros la vamos a defender. No solo nos interesa a nosotros, porque a la sociedad le hace bien que formemos parte de ella y que opinemos y participemos en ella. Nosotros sabemos más que ellos, digamos, ellos tal vez no lo entienden tanto, pero nosotros lo entendemos mejor, pero aún el que no esté dentro de una mirada, de una óptica cristiana de la sociedad, sí tiene que reconocer que la mirada de fe en la sociedad beneficia a la discusión social y beneficia a la sociedad. Lo beneficia. Y por último, somos parte, tan parte como otros, y no deberíamos quedar afuera. Por lo tanto, la libertad religiosa beneficia a toda la sociedad. Pero creo que los que estamos llamados a defenderla somos nosotros, porque yo veo poco probable que haya otros que no compartan nuestra fe y que estén dispuestos a defender la libertad religiosa. Tal vez lo van a mirar solo desde la óptica de defender la libertad, ahora me olvidé de expresión, solo una libertad de expresión y no una libertad religiosa. Yo creo que a nosotros somos los primeros llamados a defender la libertad religiosa y hagámoslo con convicción, porque de nuevo, grabémonos esto, no es un favor que se nos hace, es parte de lo que significa ser una sociedad abierta y que escucha múltiples formas. Si usted quiere seguir reconociéndose como una sociedad abierta, usted tiene que recibirme, tiene que escucharme y tiene que dejarme un espacio, y un espacio real en igualdad de condiciones. Yo recuerdo la discusión del aborto, la primera discusión del aborto que tuvimos el año 2014, no, antes del 14 fue, empezó el 7 o el 12, ya no recuerdo, pero la primera que tuvimos. Había formalmente una libertad de expresión, pero en la práctica yo puse mucha atención a cómo se daban esos debates. Y los debates, y lo vi una y otra vez, y lo comprobé una y otra vez, y los debates eran del siguiente tenor, en la radio. Tenemos aquí, vamos a discutir ampliamente, y así lo planteamos, vamos a discutir ampliamente con todas las miradas respecto del aborto que se está hablando en nuestro país. Vamos a escuchar a la doctora tanto que está a favor del aborto y al doctor tanto que está en contra del aborto. Entonces vamos a escuchar las miradas, hagan preguntas. O sea, primero nos explicaban que iba a ser muy diverso y que todos íbamos a tener un espacio. Doctora, ¿usted cree en que la mujer chilena sabe decidir lo que es mejor para su cuerpo? Y la doctora hablaba de la maravilla, que ella era tan diversa, que llamaba a la vida, que ella no quería el aborto, pero que en realidad era una realidad y el derecho reproductivo, bla, 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 40 minutos. Después iban con el otro que estaba en contra del aborto. Bueno, ¿y usted piensa mal de la mujer chilena? ¿Usted cree que la mujer chilena no es capaz? No, es que mi discusión no tiene que ver con la mujer chilena y su derecho, tiene que ver con la vida. No, pero contéstame la pregunta. O sea, ¿usted no piensa que yo, que soy mujer chilena, acaso usted piensa que yo debería estar en la cocina cuidando a los niños y no puedo estar acá como una profesional? No, yo no he dicho, no, que usted es lo que está. Se acabó el tiempo. Y se acabó el tiempo. Entonces escuchamos 20 minutos con con unas preguntas cándidas para que la persona pudiera expresar toda la maravilla de su argumento y lo desplegara con ejemplos concretos y nos llevó hasta la emoción de aquella mujer que casi muere. Y luego nos vamos con este ser malvado al cual no le dejamos contestar, pero nuestro discurso fue que fue una discusión amplia donde todos los sectores pudieron participar. ¿O cómo que no? Si estuvo la doctora a favor del aborto, estuvo el doctor en contra del aborto. Y ambos participaron del foro, pero no participaron en igualdad de condiciones. No pudieron realmente participar. Las preguntas que se les formularon fueron totalmente dispares. Yo ya en la pregunta iba implícita una mirada negativa y no le dejaba contestar cuando no me convenía, solo lo dejaba que hablara cuando se estaba equivocando y cuando estaba enojándose al final para que todos viéramos que era una muy mala persona y se acabó el debate.
Eso no es libertad de expresión. Eso es una caricatura, una forma de querer hacer creer. Y eso yo lo vi una y otra vez en la discusión del aborto. Entonces, fue una discusión social que tuvimos por años abiertamente. Mentira, no fue así. No fue así. Y en el Congreso pasa lo mismo. Habla uno, el otro habla del otro lado, todo el mundo se le va encima, no dejan terminar y se acabó el tiempo. Entonces, hay estrategias que se utilizan, pero formalmente tenemos una libertad de expresión. Yo creo que tenemos serios problemas con la libertad de expresión en nuestro país, en Chile. Y me da la impresión que en el resto del mundo, por lo que he visto, ocurre algo similar. Uno de los derechos más fundamentales de los padres es el de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Este derecho no solo está consagrado en los tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también es parte de nuestras constituciones. Sin embargo, este derecho ha sido desafiado por una creciente intervención estatal en decisiones profundamente personales, especialmente en el ámbito de la identidad de género, la educación confesional y la educación sexual. Y la libertad religiosa y la libertad de expresión y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos no son, ya lo he dicho varias veces, no es una concesión que nos hacen, sino que es un derecho humano. En términos muy generales, un derecho humano quiere decir que es algo propio de la esencia del ser humano que todos deberíamos compartir y estar garantizado para todos sin importar dónde usted se encuentre y lo que usted haga. Es muy esencial. La vida, ¿no es cierto?, es el primer derecho humano, pero también la libertad de expresión y también la libertad religiosa y también el derecho de educar a nuestros hijos de manera preferente es un derecho humano. Y el derecho humano es recogido o reconocido en un tratado internacional. No es que el tratado internacional inventó el derecho humano o nos concedió un derecho humano, sino que lo que hizo el tratado fue recoger y reconocer un derecho humano que siempre tuvimos. El derecho a la vida siempre lo tuvimos incluso antes de los tratados internacionales. Luego, las constituciones, que son las normas máximas o la de mayor jerarquía en cada uno de nuestros países, es la norma más alta que establece los principios y la regulación en términos generales, y en esos principios también reconoce estos derechos esenciales de la persona humana. En el caso de Chile está en el artículo 19 de nuestra Constitución, los derechos de todas las personas, ¿no es cierto?, para desenvolvernos en sociedad, y ahí nuevamente no es que la Constitución nos regaló el derecho a la libertad religiosa, sino que la libertad religiosa fue reconocida en la Constitución. Y después de la Constitución vienen las leyes de cada país en distintos ámbitos, como por ejemplo podríamos decir la ley de libertad de culto en Chile, que surge de la Constitución, que surge del derecho humano. Entonces, no es que el legislador fue bueno, no es que determinado gobierno nos benefició, sino que esto es un derecho que nosotros tenemos y por lo tanto lo podemos exigir. No es un favor, es un derecho. Nosotros tenemos el derecho de participar en la sociedad y yo creo que nosotros muchas veces no sabemos cómo ejercitarlo y partimos desde esa premisa donde es para otros y no para nosotros. Lo que es para mí es el domingo, es el templo, son mis reuniones. Eso sí es mío y eso ojalá nadie me lo quite, pero lo otro me estoy metiendo en otro terreno donde yo en realidad no debería meterme. Yo creo que aquí es un tema también de cómo hemos concebido la sociedad y con esta mirada dicotómica, creo que surge, ¿no es cierto?, más bien del catolicismo, donde yo soy el domingo cristiano, pero de lunes a sábado yo soy mi profesión o mi oficio o las otras cosas que yo hago, pero el domingo yo soy cristiano. Esa mirada dicotómica creo que nos dañó y fuimos permeados por esa mirada, porque nosotros somos cristianos por esencia y eso nos sale por los poros y eso debiera impactar todo lo que nosotros hacemos de lunes a lunes. Y eso debiera impactar nuestro trabajo o donde vamos a estudiar, las intervenciones que nosotros tenemos, porque no debiéramos tener una mirada así de me divido y me separo en dos y una parte mía va el domingo al templo y otra parte funciona el resto de la semana. Sería no responder a lo que en verdad somos. Entonces, todos estos derechos son parte de lo que nosotros tenemos en todo tiempo. Y nosotros tenemos, repito, el derecho no solo para el domingo en la iglesia, sino que de lunes a lunes de participar en la discusión social desde lo que nosotros somos. Y creo que ahí es donde a veces nosotros nos hemos equivocado y sentimos como, mira qué bueno, en este foro me dejaron participar. Es que si quieren realmente ser diversos, tienen que dejarte participar. ¿Okay? El derecho de los padres de educar a los hijos es algo que creo que ha sido la forma en la que más duro se nos ha atacado, porque la libertad religiosa está tan establecida, está tan clara que no la pueden coartar. En la discusión constitucional última en Chile,
se intentó encerrar, ¿no es cierto?, de alguna forma aislar, pero no se podía no reconocer la libertad religiosa. Pero sí a través de distintas formas se estaba coartando la libertad, el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, que cuesta a veces entenderlo, pero que también está íntimamente ligado. La educación, la libertad de educación, que es otro derecho, a nosotros también nos interesa mucho, porque a través de la educación yo voy formando y nosotros, como cristianos, y hemos visto siempre como regla, ¿no es cierto?, en la palabra, que siempre fue, esto tú lo vas a enseñar a tus hijos, esto lo vas a transmitir y se lo vas a decir cuando vayan de camino, cuando salgan, cuando estén en... Siempre va a estar, ¿por qué? Porque el padre va a estar transmitiendo lo que es, lo que sabe y lo que cree a sus hijos. Y eso es educar, eso es formar. Cuando yo los llevo el lunes al colegio, no cesa mi derecho de educar a mis hijos, por lo tanto yo lo llevo a un lugar donde yo espero que también le enseñen y permitan que su forma y mi forma de ver y de enseñar esté también plasmada. Y cuando se saca eso y se dice, no, no, aquí de lunes a viernes yo Estado lo voy a educar, usted haga lo que quiera el sábado, el domingo, pero aquí lo educo yo y todo lo que usted le enseñó no lo voy a considerar, eso es gravísimo porque nos está impidiendo nuestra naturaleza y nuestro deber de padres de transmitir a nuestros hijos lo que somos. Fíjense que en Naciones Unidas se ha llegado a plantear, no ha prosperado todavía, pero se ha llegado a plantear que aquellos padres que transmiten su fe a sus hijos están vulnerando los derechos de los niños, porque le están imponiendo algo que tal vez ellos después no van a querer. Y la pregunta es, ¿cómo van a saber si lo van a querer si nunca se los puedo enseñar? ¿Quién se los va a enseñar en qué momento si no yo como padre? Mi deber, una de las virtudes que tengo como padre es transmitir lo que yo soy y lo que yo quiero. El problema es que viene la discusión de sí, pero hay ciertos límites. El padre no puede hacer lo que quiera con sus hijos. Su hijo no es de su propiedad y usted puede hacer lo que quiera. No, yo no puedo encerrarlo, yo no puedo golpearlo, yo no puedo prohibirles que vayan al colegio. Hay cosas que yo no puedo. Entonces la discusión se torna en la línea fina de, ok, pero ¿qué cosa usted no puede hacer con su hijo? No, no puedo hacer nada que lo dañe. Si yo daño a mi hijo, la sociedad tiene que intervenir a través de, por ejemplo, los juzgados de familia. Ahí estamos de acuerdo. Pero cuando usted le enseña a sus hijos sus creencias tan retrógradas, sus creencias que no son abiertas, sino que son tan obcecadas, con discursos de odio. Usted puede dañar a su hijo con discursos de odio y lo va a formar como un nuevo ser que cuando sea adulto va a ser como usted, una persona que de su boca sale odio, discriminación, segregación. Entonces usted está dañando a su hijo. Entonces, ojo con las discusiones sociales respecto a estas cosas, porque podemos llegar rápido a decir, usted enséñele toda la fe que quiera, se la traspasa a su hijo, pero cuando usted le empieza a traspasar discursos de odio, usted está vulnerando sus derechos. Vamos a hablar del tema hormonal a continuación. Uno de los temas más controvertidos en este sentido es el uso de terapias hormonales en menores de edad que tengan disforia de género. La falta de consenso médico sobre si esto es beneficioso o riesgoso en el largo plazo ha generado preocupación entre muchos padres y a pesar de ello, en algunos países, los padres que se oponen a estos procedimientos han sido judicializados e incluso han perdido la custodia de sus hijos. Este tipo de intervenciones estatales en la autonomía familiar no solo amenaza los derechos de los padres, sino que plantea preguntas serias sobre el bienestar de los menores. Los padres tienen el deber y el derecho de proteger a sus hijos y su preocupación por las consecuencias en el largo plazo de los tratamientos, como en este caso de los tratamientos hormonales. Ya estoy por terminar, pero me quiero solo tener un momento. Creo que estoy como en el tiempo ya, pero voy a cerrar rápido para que justamente vayamos a las preguntas. Está ocurriendo en muchos países y está también ocurriendo en Chile esto de las terapias hormonales. Voy a ir muy rápido. Es mucha la información, estamos todavía en el caso de Chile, yo fui uno de los que pidió una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados para investigar el caso de hormonas con recursos públicos a través del sistema de salud a niños que tengan disforia de género o disconformidad con su cuerpo. Esto es largo y podemos hablar muchas cosas y yo creo que tenemos mucho que opinar al respecto, pero sin entrar en el caso en particular, creo que es importante que entendamos lo que está detrás de esa discusión y lo grave que a mí me parece. Yo creo que esa comisión especial investigadora, que en realidad no tiene muchas facultades más que entregar un informe y decirle a la sociedad lo que está pasando, estamos descubriendo lo que en realidad existe, estamos descubriendo la cantidad de recursos que se aplican y estamos descubriendo los casos particulares con resultados aberrantes que estamos teniendo. Y eso lo vamos a entregar y espero que genere algo. Yo creo que está generando ruido y puede generar modificaciones en las leyes y ojalá que otras cosas. Se están yendo con más cuidado, están preocupados, pero personalmente yo creo que ese tema es un tema altamente espiritual, altamente espiritual. Nosotros sabemos que estamos en una batalla que no es
de carne ni sangre, sino que es espiritual. Y estos temas creo que son los predilectos de Satanás porque está llegando a los niños, está poniendo a los niños en contra de los padres, está interviniendo el Estado como salvador de los niños de estos padres que no quieren reconocer sus derechos y han llegado al punto de decir, a través de distintas figuras que a mi juicio no son legales, a decir que los padres que se oponen a que su hijo desde los 3 años de edad quiera ser de otro sexo, ellos, los padres, son unos vulneradores de los derechos del niño. Y por lo tanto, vamos a escuchar y atender a lo que el niño desde los 3 años nos dice, y él tiene la razón y él sabe mejor que nadie a sus 3 años qué es bueno para su vida, pero sus padres no. Sus padres están en un serio problema porque vulneran los derechos de un niño. No hay nada más sagrado para nosotros y para la sociedad que un niño, y ellos, supuestos padres que deberían protegerlo, lo están vulnerando. Entonces yo, Estado, intervengo en protección de esos niños y los derivo al sistema judicial. Y los castigan a los padres. Primero, con terapias para que ellos logren entender, en su mirada tan retrógrada, tan cavernícola, logren entender esta realidad que por alguna razón tan evidente ellos no la ven, que es que su hijo hoy día quiere ser hija. Y eso es un derecho que nadie puede decir ni hacer nada. Y llegan al punto de quitar la custodia de esos niños porque están siendo vulnerados por sus propios padres. Es como si los padres fueran drogadictos, estuvieran drogando en la casa, el niño está solo, interviene el sistema, se los lleva porque no son capaces de cuidar a sus hijos. Bueno, esto es lo mismo, igualmente grave. El papá no quiere que el niño pase a ser niña y eso lo está vulnerando grande. Y yo, Estado, lo voy a rescatar de estas personas o esta persona. Así que uno, que no sé qué le pasa, que lo tratamos de resocializar y no fuimos capaces de hacerlo, entonces vamos a cuidar a este niño, lo vamos a rescatar de sus propios padres. Eso está pasando hoy día en Chile, sin ley, porque esto es una vuelta que después se las puedo explicar, pero por eso, entonces, esa comisión a mí me tiene abocado, estoy abocado a esa comisión, estoy feliz de poder estar en un momento como este, en una posición como esta de estar de diputado. Creo que para una de las cosas para las cuales Dios me llevó a esto fue precisamente para esto, y estoy tan contento de poder estar ahí. Y me da tanta pena ver lo que está pasando y escuchar las cosas que escucho. Son personas adultas, profesionales, sensatos, y ellos defienden esas cosas. Ellos lo han dicho. Un padre que se niega podría vulnerar sus derechos, no nos queda más que denunciarlo. Entonces es el mundo al revés, que ya lo estamos viviendo, y no solo en Chile, esto está pasando en otros lugares también. Entonces, y esto está ligado a la libertad de expresión, con la libertad religiosa, con el derecho preferente de los padres de ver. Entonces, son derechos humanos, están reconocidos los tratados internacionales sobre derechos humanos, está reconocido en la Constitución, hay leyes que nos protegen, pero a pesar de eso, está ocurriendo y nos están coartando. Entonces, ahora mi mirada, ¿no es cierto?, espiritual respecto a esto. Yo creo que estamos entrando en los tiempos finales y que esto va a ocurrir rápido, pero nuestro deber como iglesia es intervenir desde el lugar o desde la posición donde Dios nos haya puesto, para que teniendo presente esto y reconociendo que son derechos, no vayamos a implorar, sino que vayamos a exigir que nuestros derechos sean reconocidos y sean respetados. La autoridad, cuando recibe al pastor de una iglesia, no le está haciendo un favor al pastor, está cumpliendo con su deber en su comunidad, en su municipio, en su comuna. ¿Por qué? Porque el pastor es una autoridad local que debe ser recibida. Para terminar, el retiro de la custodia de los padres por oponerse a los tratamientos médicos controversiales es una medida extrema que socava la confianza entre la familia y el Estado, por supuesto, y aquí se está generando una pugna, y lo que hacen estas normas es poner, y fíjense, porque son muy sutiles, poner a los niños en contra de sus padres y señalar que quienes vienen en rescate, las personas buenas, es el Estado. Si bien el Estado tiene el deber de proteger a los menores de abuso, este deber no debe ser usado para interferir en las decisiones que corresponden a la familia, especialmente en los casos donde no existe un consenso médico. Claro, pero aquí lo que ellos dicen es, está bien, usted haga lo que quiera, pero no cuando los dañe. Como lo está dañando, yo tengo el legítimo derecho a intervenir. Es como que usted tenga amarrado a su hijo. Usted no puede hacer lo que quiera con su hijo, no lo puede tener amarrado, no lo puede tener amarrado. Entonces, como usted lo tiene amarrado, yo voy, intervengo, lo rescato. Y aquí es lo mismo, usted tiene a su hijo en desconocimiento de su derecho, que ahora se elevó a una calidad tremenda, desde los 3 años de edad. O sea, es una cosa asombrosa, pero hay gente sensata que defiende eso y su argumento es que a los 3 años ya se empieza a manifestar su sexo, y como el sexo se lo impusimos en la sociedad y dijimos, tú vas a ser hombre y te vas a llamar Juan, entonces esa imposición la queremos corregir para que Juan defina en primer lugar si quiere o no ser hombre, y en segundo lugar si quiere llamar Juan o Rosita. Entonces somos los buenos en rescate de esta sociedad que impuso
¿no es cierto?, esta carga injustamente sin que pudiera decidir. Por eso el padre no debería imponer, y ese es el próximo paso, que ya lo están mencionando en Naciones Unidas, no debería imponer su fe. Qué maldad más grande. Dejemos que ese niño decida si quiere ser algo, si quiere creer en algo, si quiere ser cristiano, si quiere ser cristiano, que lo sea, pero que si quiere ser musulmán o no quiere ser nada. Pero que el padre no venga a coartar su libertad. Esa discusión, estimados, la vamos a tener pronto. Fue mencionada recién, pero la vamos a tener a continuación, porque ya el Estado viene en rescate de los niños respecto a sus propios padres. Es esencial que el Estado respete la autoridad parental y trabaje en cooperación con las familias en lugar de imponer soluciones unilaterales que socavan la autonomía familiar. La intromisión estatal en la educación y la crianza de los hijos debe ser limitada, garantizando que sean los padres los que cumplan con su rol de proteger y educar a los hijos en primer lugar. Por eso es importante, estimados, que ustedes se metan en todas las áreas donde podamos, en el derecho, en las discusiones de las políticas públicas, en la educación, en las ciencias, en la medicina, en los trabajos sociales, en la psicología. Vieran ustedes las personas que son las encargadas en los establecimientos de salud y de educación para abordar estos temas con los niños. Son todas personas que no están conformes con su sexo. Y ellos son los tutores de los niños. Y lo he visto una y otra vez. Es como que los escogieran justamente por eso. Pero no podemos discriminar y no escoger precisamente por eso. Pero casualmente, todos los que hacen esas terapias en los colegios y en los establecimientos de salud, en su gran mayoría, no solamente están abiertísimos a esto, a esta idea, sino que además ellos mismos están pasando o pasaron por el mismo conflicto. En resumen, las libertades religiosas y educación son derechos humanos fundamentales consagrados en tratados internacionales y en la Constitución. Actualmente, los principales desafíos que estas libertades enfrentan se basan en la interferencia estatal basada en la agenda progresista a través de la Agenda 2030 y ahora, ¿no es cierto?, en el Plan Futuro o Agenda 2045 y en los movimientos woke. Se hace necesario unir esfuerzos en todas las personas que crean en la importancia de estas libertades, recalcando que sin libertad, tanto religiosa como educativa y como de expresión, la democracia misma se debilita y la misión cristiana se hace más difícil. Pero aún para los no cristianos deberían defender la libertad de los padres, la libertad religiosa y también la libertad de expresión y de prensa. La libertad de expresión y de prensa están también íntimamente ligadas. La Agenda 2030... creo que debemos meternos a eso. Yo los invito a que ustedes la revisen, porque está en boca de todos, porque suena muy bonita, y si nosotros queremos decir no a la Agenda 2030, tenemos que saber por qué, y yo creo que ahí tenemos un problema, no tenemos muy claro por qué. Es largo también de explicar y tal vez da para toda una clase, pero el problema está nuevamente en algo que ya es muy común, un título hermoso y muy difícil de atacar, pero una bajada y un detalle horroroso, pero cuando ya entró el título de manera suave y fue recibido con los brazos abiertos, es muy difícil entrar a atacar el detalle. Y entonces ahí, y además, no estamos posicionados en muchos lugares como para entrar en esos debates, no estamos, ¿no es cierto?, siendo validados o reconocidos, y tenemos que orar para que Dios ponga a personas en distintos lugares, en lugares de medios de comunicación, en la academia, en la política, donde podamos y tengamos los argumentos para debatir estas cosas. Y con esto termino. Así funcionan. No más hambre para la humanidad. Propuesta, no sé, número 5 de la Agenda 2030. Hermoso. No más hambre para la humanidad. O sea, nosotros como cristianos deberíamos ser los primeros en suscribir que no más hambre para la humanidad. Nosotros queremos que la humanidad no pase hambre. Y vamos a hacer todo lo posible para... Estamos todos de acuerdo, pero empezamos en las bajadas, y las bajadas tienen que ver muchas veces con que el Estado va a controlar qué se produce para que entonces no haya hambre. El Estado se va a encargar de regular qué es lo que compramos para que no haya escasez en otros lados. Y como hay que cuidar el medio ambiente, el medio ambiente es lo más importante para que nuestra sociedad se pueda desarrollar. Lo suscribo, perfecto, hermoso. ¿Quién va a poder decir que no y quién va a poder estar en contra de eso? Pero cuando viene la bajada y dice vamos a poder limitar o impedir ciertas actividades, vamos a poder nosotros determinar cuánto de qué cosa, tenemos un control y una regulación por parte del Estado. El problema es que ¿quién es el Estado? ¿Quién está detrás y toma las decisiones? ¿Es democrático cuando yo le entregué las llaves de todas las decisiones a un ente que no sé quiénes van a componer o integrar mañana y que van a poder definir y coartar mis libertades, porque yo mismo así lo dije hoy día y le di un cheque en blanco? Haga lo que quiera con esto, porque me siento tan tocado con esta Agenda 2030, le encuentro tanta razón, y es verdad que veo que todo se está terminando, que se nos está acabando el agua, que se nos está acabando la comida, que hay tanta pobreza, tanta injusticia, tanta guerra. Por favor, hemos sido incapaces de resolver estos problemas. Tome, ahí está.
vaya y haga algo bueno, por favor, con esto. Le doy todas las potestades y todo el poder para que usted pueda decidir, buen ente, Estado o Naciones Unidas, dígame cómo vamos a empezar a producir y qué lindo, nos van a entregar todo enseñado, todo masticado, todo ya decidido. ¿Qué voy a poder producir y qué no? ¿Qué inteligente, qué sabio, para no producir de más o no producir de menos? Pero al final esto es un control y esto es un socialismo detrás, o sea, es lo mismo, ¿no es cierto?, que la Guerra Fría y antes. Entonces, pero hoy día se viste de múltiples colores, de diversidad, de indigenismo y de bondad. Y el que está en contra es el malo. Usted es mezquino, usted quiere consumirse entonces los recursos que son escasos, usted quiere entonces producir de una manera mezquina pensando solo en usted y en su bienestar, en lugar de pensar en el bienestar de toda la humanidad. Esto es malo. Entonces esta Agenda 2030, yo creo que tenemos que abordarla, tenemos que analizarla y darnos cuenta por qué entra como miel dulce al paladar, pero en realidad es veneno en su interior. Ya, estimados, hablé más que suficiente. Pasemos, si quieren, a las preguntas. Bien, muchas gracias, Estefan, por toda tu exposición, por responder cada una de las preguntas. Sabemos que el tiempo es pequeño en estos días, el tiempo es oro. Te damos gracias por eso, por darte y dar estos gestos de amor también hacia la iglesia. Eso significa mucho para nosotros. Quiero aprovechar que está el pastor Daniel Ravalón, si es que nos pudiera despedir con una oración y bendecir la vida de Estefan. Claro que sí, gracias. Señor, te bendecimos en este día. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido, Señor. Sin duda que esta ha sido una cita divina. Tú estás con nosotros y nos estás guiando. Te damos gracias por tu hijo Estefan, Señor. Gracias por su vida. Gracias, Señor, por esta asignación que tú le has dado. Señor, lo bendecimos en esta hora. Bendecimos a su familia. Bendecimos a su equipo de trabajo, Señor. Y te pedimos que tú le des cada día mayor gracia y sabiduría, Señor, y que a través de él y otros podamos crear estrategias, Señor, que como iglesia podamos crecer en influencia, Señor, que seamos luz, que seamos sal. Bendice a tu Hijo y te damos gracias, Señor, por lo que en esta mañana recibimos de él. Bendice, Señor, a cada uno de los participantes, cada uno de estos muchachos, hermanos, hermanas, Señor, en diferentes lugares. Sigue confirmando tu asignación en nuestras vidas, Señor, porque creemos que para tiempos como estos nos has llamado, Señor. Sigue poniendo en nuestras manos las herramientas que vamos a usar y ayúdanos, Señor, para tener esa capacidad de discernir lo que tenemos que hacer, Señor, las estrategias correctas y derrama, Señor, derrama en tu presencia, que podamos disfrutar de una unidad real como iglesia y que esa unidad, Señor, lleve a ser efectiva en nuestra tarea, Señor, de poder establecer tu reino entre nosotros. Gracias te damos por esta oportunidad y gracias por este tiempo. Te pedimos que sigas con nosotros en el resto de las actividades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los asistentes. Damos por concluida esta charla magistral y los esperamos en la próxima. Que estén muy bien. Chao. Bendiciones.